vamos a comenzar desde el principio y le voy a hacer algunas preguntas pero quiero que usted pueda introducirse un poco, presentarse, como ya, como ya Bueno, hicimos como 3 veces antes. Entonces, sí, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? Todo eso. ya, ok. Voy a comenzar de nuevo. Ok, vale. Ya. Yo me llamo Alcides Vicente Vaca Guardia, de acá de Bolivia, del departamento de Santa Cruz, en una provincia que se llama Obispo Santisteban y mayormente la ciudad le dicen Montero. Mis padres son de acá, son de nuestra española, y ahora me dedico a mi trabajo, a mis estudios. Estoy trabajando en una institución pública, como le llamamos acá, del Estado o del gobierno, y estoy estudiando una carrera que me vuelve loco porque es muchos números. Muy bien. ¿Y qué está estudiando ahora? Ahora estoy estudiando contaduría, ¿Cómo? contabilidad. Ya, Contabilidad. sí. ¿Y en qué año va? Este es mi último. Su último año y va a seguir trabajando donde trabaja y Sí, qué quiere hacer con este título de contabilidad. ese título me hace mucho porque dentro de igual me sirve para seguir ahí todavía trabajando y progresando. ¿Podría repetir eso? No, no le escuché muy bien. Que voy a seguir trabajando ahí mismo donde estoy trabajando Ok, para poder seguir aprendiendo y aprovechando. vale, muy bien. Qué bien. Bueno, vamos a hablar un poco. Quiero saber de cómo era usted cuando era niño. Y entonces cuénteme un poco de su niñez. ¿Qué le gustaba hacer y todo eso? Pues de niño siempre, siempre Ahí no, no le escucho, ¿podría repetir eso? desde niño siempre me quedé a ver y hasta ayudar a mi padre en todas las cosas que, que viajar de un lugar a otro para ir a traer a más para mis hermanos. Soy el mayor de todos mis hermanos, entonces tenía que hacer también como un rol de papá o mamá. Ah, qué bien. Y siempre, me- 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 no sé, siempre me llamó la atención mucho mis estudios porque gracias a la enseñanza de mis padres, o sea, pude salir adelante. De todos los años que estudié, ningún año me quedé, ningún año me aplacé, ningún año me quedé en ninguna materia, siempre aprobaba. Habían años que era excelente alumno, había años que la flojeaba, pero pasaba de curso ya. Muy bien. Y bueno, entonces usted no era como los demás niños, ¿cierto? Sí, aunque un poco diferente a veces con mis hermanos más chicos, pero tenía que ser como una ayuda para ellos también. Ok, bueno, algunas cosas, se cortaron algunas cosas, entonces, ¿qué le gustaba? Bueno, le gustaban los estudios y entonces cuénteme un poco más de su familia, como cuántos hermanos tiene y de sus padres y todo eso. Ya, ok, mi papá tiene ahora 55 años, mi mamá tiene 40, se llevan 15 años de diferencia. Somos 6 hermanos, yo soy el mayor y mi último hermano tiene 16 años, entonces somos seguidos con un año de diferencia los tres primeros y los últimos tres con un año de diferencia. Ok, Entonces soy el mayor de toditos.
Entonces usted es como otro padre. Exactamente. Era yo el que iba a traer los almuerzos para todos. Oh, en serio. Entonces usted ha estado trabajando mucho toda su vida. Sí, siempre me dediqué a trabajar y a estudiar. Bien. Pero, Después, cuando fui creciendo, cuando me tocó ya entrar a un grado más alto, tuve la oportunidad de trabajar como mediodía y estudiar mediodía, a hacer muchas cosas para... mayormente para mis estudios, para salir adelante. Y eso me ayudó siempre. Oh, qué bien, qué bien. Y, a ver, am, y volviendo a su niñez, ¿cuál era su materia favorito en la escuela? Matemáticas, siempre, desde chiquitita hasta ahora. Sí, todavía. Qué bueno. Sí, hasta ahora. Y describe tu profesor favorito o profesora. ¿Quién ¿Quién era era? mi profesor favorito? Ajá, en la escuela. Bueno, mi profesora, bajo, o sea, Lo que sea. en serio, mi profesora favorita, mi profesora de biología, cómo enseñaba acerca del cuerpo humano, de los huesos, de los animales, o sea, siempre me gustó el aprendizaje de ella, digamos. Huh, Me basé también a esa materia y matemática. huh. Interesante eso, porque usualmente ah, los que a ellos que les gustan las matemáticas, usualmente a ellos no les gusta la biología, entonces eso es interesante. Qué bueno. Y dígame un poco de la comida boliviana, ¿cómo es? Wow, la comida rico. ¿Sí? Especialmente si hablamos de Santa Cruz, hay muchas comidas tradicionales porque Santa Cruz es uno de los departamentos que está basado a mucha tradición, a las comidas, a las culturas. Entonces, por ejemplo, se come acá pasca, majadito, locro, picante. En otro departamento hay platos también diferentes como pique macho, plato paceño, charquicán y muchos otros platos. ¿Alcides está ahí o no? Pues, ¿Me ¿me escucha? escucha? Sí, ahora sí. No sé qué Ya, pasó. Pero a ver, estaba contándome de la comida de la boliviana. comida. ¿Podría comenzar de nuevo? Ya, ok. Bueno, la comida acá es súper rico. Como le decía, hay comidas en distintas partes. Es un poco diferente las comidas como en cada departamento. Por ejemplo, donde yo estoy en Santa Cruz hay muchas comidas típicas, tradicionales que se comen. Por ejemplo, está el majadito, el locro, la pataca, el picante. Son comidas tradicionales que uno puede encontrar, digamos, en cualquier lugar que muchas personas venden. Y esas comidas vienen bueno, son tradicionales de Bolivia, pero viene De Santa Cruz. de Santa Cruz. Y esas comidas vienen de, no sé, las bolivianas nativas, como hace muchos años, o usted sabe. Sí, mayormente son personas que cocinan ella misma. Acá son personas bolivianas. Ok, qué bien. Sí. Ok, a ver, próxima pregunta. Am, ¿Cómo son las casas y los hogares en su país o en su comunidad en comparación con como Chile o algo así? ¿Es muy similar? ¿Son similares las casas o qué? Es un poco diferente.
La mayoría de las casas acá son hechas en construcción, que se ocupa ladrillo, cemento, arena, y hay casas también para las personas como estado económico, así, donde son hechas de barro, digamos, lugares así tradicionales con techo de motacú y muchas otras cosas. Ah, y, Hay también hay casas así como, casi igual a las que hay allá en Chile, así con tablas, pero un poco diferente. ok, bien. Y entonces, le quiero preguntar un poco de la cultura indígena en Bolivia y, y usted escucha mucho, no sé, quechua y los otros idiomas indígenas ahí en Bolivia o no, no tanto. Sí, sí, mayormente más como el quechua. Ok, y dónde se escucha quechua? Bueno, aquí en Santa Cruz también hay lugares donde se escucha igual, como mayormente en los mercados, por el centro, en algún lugar donde hay personas que son de ese sector, de otro departamento, que también llegan a vivir acá en Santa Cruz. Ok. ¿Y usted ha visto tal vez un poco de, no sé, discriminación hacia los indígenas? ¿O no tanto? Antes sí existía eso, pero ahora salió como una nueva ley Ajá. que dice no a la discriminación, todos somos iguales. Entonces, esa ley se ha respetado mucho. Oh, qué bien. Y los indígenas, ¿cómo e- ellos van mucho a, por ejemplo, a la universidad o tienen también una alta nivel de educación como usted? En sí es como un poco diferente porque no todos tienen la oportunidad para estudiar, como por ejemplo las personas que viven en ese lugar, digamos, porque son a veces pueblos alejados, no tienen a veces un colegio muy cerca para estudiar o una universidad, entonces a veces muchos de los jóvenes se esfuerzan y tratan de cómo salir del colegio para poder venirse a un lugar y poder estudiar en la universidad y sacar una carrera profesional. Ok, bien. Vale, y ahora le quiero hablar, bueno, quiero que me hable un poco de, bueno, usted sabe que en el mundo hispanohablante es muy interesante porque español tiene muchos diferentes acentos en todo el mundo, ¿cierto? Más que, yo diría más que cualquier otro idioma, aún más que el inglés, porque hay muchos países y hay tanta cultura mezclada con el español. Entonces, cuáles son, no sé, cuál es el acento, según lo que usted sepa, cuál es el acento boliviano o cuáles son algunas de las tendencias del habla boliviana? Sí, mayormente la descendencia que hay acá en Bolivia son descendientes españoles que llegaron acá a este país, pero como le digo, hay muchas personas indígenas, digamos, que viven en este país, que también viven su propia cultura, digamos, como por ejemplo las personas que hablan quechua, tienen a veces sus propias tradiciones también, como también tienen su propia actividades, digamos, que ellos realizan. Entonces, es un poco diferente como llamarle, cuando le dije al principio, que los que viven acá en Santa Cruz son llamados como cambas, y los que viven fuera de Santa Cruz, como si en otros departamentos que son indígenas, son llamados como collas, digamos, ¿no? Solo que la diferencia de los indígenas es mucho, pero sí con esta ley de igualdad, o sea, se respeta no la discriminación y que debemos amarnos todos, digamos, porque somos bolivianos y tenemos que sacar, digamos, el país adelante, así seamos de distinta
raza o distinta región, de distinto departamento o de distinta el hablar, no sé, porque el idioma es el mismo, el español siempre va a ser el mismo, solamente que son diferentes con los indígenas, digamos. Como en Chile se habla el español, pero solamente que un poco diferente con los mapuches, porque los Claro. mapuches tienen su hablar, digamos. Mapudungun. Maipudungun, exactamente. Ok, vale. Y cómo en Chile, cómo se habla con, cierto, cómo está y de dónde soy, y cierto, y sabemos que en Chile se corta mucho la S, Exactamente. Y y qué hacen en Bolivia? eso que quería contarle, algo que nosotros hemos aprendido y que sabemos hasta ahora es que muchos de los otros países caracteriza a Bolivia como uno de los mejores países al momento de hablar el español perfecto. Por ejemplo, cuando yo estuve en la misión en Chile, muchos de los chilenos me felicitaban a mí porque los que habían venido a conocer Bolivia no creían de que iba a ser diferente a lo de allá. Nosotros como bolivianos hablamos súper bien el español, no cortamos las palabras ni tampoco quitamos la S. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a usted cómo estás, siempre se va a ocupar la S. En cambio, si usted ve en Chile dice cómo está y cómo está, qué hace, pues, entonces acá nosotros hablamos como perfectamente cómo está, qué estás haciendo, qué tal tu día, cómo has estado. Entonces, la verdad, con muchas personas que he hablado dentro de la misión, como se han sorprendido porque hablamos súper bien el español, digamos. Sí, ok. Sí, sí, he escuchado eso también, que la mejor pronunciación del español viene de Bolivia y de Perú. He escuchado eso. Sí, mayormente podría decirlo yo Bolivia por el motivo de que en La Paz, como hay esos indígenas, esas personas ocupan súper bien el español porque ellos no dejan el S cuando se pronuncia una sola palabra, digamos. Ellos no dejan de pronunciar, siempre tienen la palabra o esa S, digamos, para comunicarse con las personas. Claro. Y usted, a ver, cuando usted está hablando con un boliviano que también es, no sé, es indígena, ¿usted puede escuchar la diferencia en su acento o algo así? Sí, puedo encontrar la diferencia por el motivo de que nosotros, a veces, mayormente el problema que yo tengo son con los indígenas por el motivo de que ellos hablan quechua. Entonces, por ejemplo, si usted me hace una pregunta como decir, no sé, una pregunta rara y yo en vez de responderle no, los indígenas responden como mana, como no, digamos. Ah, ok. Entonces, es un poco diferente. Ahora, si usted me hace una pregunta como para responderle sí, digamos, ¿no? Ajá. Yo le digo, por ejemplo, Ari en indígena significa sí y no significa mana. Entonces, como es un poco diferente al pronunciar porque cuesta, digamos. Fue cuando a mí me costó también querer aprender inglés en la misión. Sí. Y entonces, aunque usted no sea indígena, todavía sabe muchas palabras quechuas y puede decir sí o no como mana y ari. Exactamente, y eso es lo que estoy haciendo ahora, estoy aprendiendo porque hay una ley de que todo funcionario que trabaje en instituciones públicas como del Estado o del gobierno debe aprender, digamos, ese idioma nativo que también es parte de nosotros y que sí o sí debemos ocuparlo porque en cualquier momento van a haber personas indígenas que van ahí y van a hablar, pero ellos a veces no tienen también el aprendido español perfectamente, pero hablan en quechua, digamos. Claro, ok. Entonces, ¿y cuándo se estableció esta ley? ¿Usted sabe o no? Eh, Esta ley se estableció hace como 3 años atrás. Incluso yo llegué de la misión, ya estaba establecida esta ley, porque había mucha discriminación. Mayormente nosotros, los Camba, a veces sabíamos tratar, digamos, mal
a esos indígenas súper feos y ellos quedaban discriminados, ellos quedaban mal por las cosas que se les decía, digamos. Entonces, yo a veces era parte de esas personas, pero cuando entendí y observé y vi con mis ojos que era una ley para todos, entonces llegué a aprender la importancia de que todos somos hijos de Dios, aún entender eso más y saber de que somos bolivianos. Entonces, ahora yo encuentro a personas en la calle como donde vivo, indígenas, y no lo veo como indígena, sino lo veo como una persona boliviana más en este país. Claro. Muy bien. Entonces, ¿usted cree que Bolivia sí está saliendo de esta discriminación? Sí, yo sé que estamos saliendo, a pesar de la pobreza y de la economía que se vive en el país, estamos luchando por la discriminación. Queremos de que eso ya no exista y cada uno lucha por vivirla, digamos. Yo soy parte de querer vivir esa ley porque es una ley que se ha decretado que no debe haber discriminación entre nosotros, sino debe haber como más unión, unidad, felicidad. Claro. Bueno, me gusta esa ley también de que si usted trabaja en un lugar público o algo así como estaba diciéndome, tiene que aprender quechua o un idioma nativo, ¿cierto? Y, y, Sí, y me gusta eso porque si el gobierno no establece esas leyes de tener que aprender cierto los idiomas nativos, entonces se pierden los idiomas. Pero, exactamente. Y gracias mayormente a ellos fue lo que se llegó, digamos, acá ese idioma nativo. claro, pero usted cree que un día usted va a poder comunicar bien o hablar bien la quechua? Eso es lo que yo quiero. Estoy esforzándome por comenzar a vivirlo. El problema es que como yo trabajo durante la semana y estudio de la noche durante la semana, entonces solamente paso una vez 6 horas, perdón, una vez 5 horas durante la semana estudiando quechua. Entonces, como recién voy un mes, entonces estoy en lo básico, como tratar de decir como mana, ari, suma puncha, como suma puncha significa buenos días, digamos, ¿no? Ajá. Suma puncha. Suma puncha significa buenos días. Entonces, en el trabajo también estamos llevando, digamos, lo que es este idioma nativo, porque tenemos que llegar al trabajo y saludar a todos y decir suma puncha. Entonces, es una actividad que vivimos entre compañeros, porque el que no saluda así, digamos, a veces invita el desayuno o no sé, hace algo caritativo con otros compañeros, entonces es algo que estamos aprendiendo juntos, digamos, ahí. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, me gusta eso y entonces, ¿qué iba a decir? A ver. Y cuando, a ver, como estuvimos hablando antes de que usted sí puede escuchar una diferencia bueno, un acento cuando los indígenas le están hablando. ¿Y por ejemplo, cuáles son algunas de sus tendencias? O no sé si cambian las vocales o cómo hablan ellos en comparación a usted. Eh, una de las dificultades que hay es el de poder, el de poder entenderle a ellos al momento de que ellos pronuncian, hablan y se comunican con nosotros, porque a mí me cuesta, y me Aunque cuesta cuando entender, están hablando español. así, aunque están hablando español, porque hay personas que viven acá en Santa Cruz, indígenas, que hablan quechua y mezclan el español, o sea, hablan así como diferente, dos cosas. Es como, por ejemplo, cuando yo quise aprender inglés, traté de hablar inglés, pero se me salía español, digamos, o hablaba español y se me salía Claro, inglés.
algo así. Ellos hablan como esas dos cosas, digamos así. Entonces lo mezclan y como uno le cuesta entender a ellos, digamos. Hmm. Entonces, todavía hay muchas personas o muchos indígenas que prefieren quechua. Sí, que prefieren quechua, pero donde yo vivo, la verdad, la dueña de casa, del cuarto donde yo vivo, ella es indígena y ella vivió, nació toda su vida allá en La Paz, por ejemplo, ¿no? Donde hablan el idioma quechua. Ahora ella vive acá en Santa Cruz como hace como 10 años y ella habla perfectamente español, se comunica conmigo, pero algo que me agrada es que ella no pierde su acento, como por decir las palabras que llevan ese, digamos, ¿cómo estás? Buenos días, o sea, algo común que no se pierde eso, digamos, la tradición de hablar perfectamente el español. Ah, ok, qué bien. Bueno, me, me encantó esta entrevista y sí, contestó muy bien todas mis preguntas y bueno, muchas gracias. Y no sé si usted quiere agregar algo más. Bueno, algo que me encanta de Bolivia es que somos un país que vivimos la cultura y la verdad vivimos las tradiciones, porque cada departamento tiene sus propias tradiciones. Entonces, Santa Cruz es uno de los departamentos que lleva más tradiciones durante mucha época, porque hay mes donde se dedican mayormente a las tradiciones como la comida, los juegos populares, como la alimentación, mayormente festivales de danza, las culturas tradicionales que siempre se han vivido, digamos, acá en Santa Cruz. Entonces, de verdad, Bolivia es uno de los países que tiene cultura muy grande. No Ujú. sé si usted ha entrado al internet y ha buscado el Salar de Uyuni, donde pasa el Dakar. Es un lugar muy hermoso, como que es un lugar así súper, como, es una calle así, pero es todo hielo. Y usted camina y es como que si estuviera cerca del cielo, porque es todo blanco, todo bello, todo hermoso. Entonces, hay muchos lugares bonitos. Está el Cristo, como le llama, está el Salar de Uyuni, hay muchos los lugares, está el lago Titicaca, que es uno de los lagos más grandes que existe en Sudamérica, que está compartido junto con Perú y Bolivia. Entonces, la verdad, tenemos mucha cultura en Bolivia. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias ah, y, y estoy feliz que todo está bien con el de vaca. Y Gracias, de verdad, todavía y tiene que encontrar una por polola acordarse. nomás. Sí, estoy en eso, estoy con todo. Y a ver, y una pregunta más, como en Chile, ¿cierto? Hay mucha jerga como polola, como ya recién dije, y bacán, y fome. ¿Y cuáles son algunas palabras en Bolivia que se usan como jerga? Que solo se usa Como ahí. jerga. A ver, bueno, la palabra bacán también se ocupa acá en Bolivia, pero no mucho. Solamente cuando es algo impresionante, como decir, oh, qué bacán, como qué bueno. La verdad, ¿cómo podría decirle? Como sería un poco difícil de poder encontrar jerga porque no se ocupa mucho, digamos. Ok. Ustedes hablan como se debe hablar el español, me dice. Sí, Ah, exactamente. o cómo se escribe. Bueno, Como muchas se escribe, gracias. como se pueda leer, digo. Bueno, estoy bien que funcionó todo porque le escuché muy bien. Sí, y algo importante es porque ahora ya salí del internet, estoy afuera, entonces caminando, yo creo que es por eso que ha sido falta de la comunicación Qué bien. adentro. Bueno, Eler, muchas ¿Sí? gracias por todo y que se cuide mucho. Hey, de verdad, muchas gracias. La verdad, estoy muy feliz, muy contento por haberse acordado de este país, que es un país muy, muy hermoso. Por acordarse también de Elder Vaca, gracias
por la conversación, por la comunicación. Y la verdad, gracias por todo, por su cariño, su amistad y que sea feliz, que el bebé sea varón, que, que disfrute cada momento con su esposa, con su familia. No la pude llegar a conocer, pero le da mi saludo y un abrazo para ambos desde la distancia y que, bueno, esperemos tener algún día más la oportunidad para seguir conversando y ya, tal vez, no sé, en algún momento tendré la oportunidad para presentar a mi esposa y decirle, ella es con la que me casé o con la que me voy a casar. Claro, hagámoslo, estamos en contacto entonces. Sí, pues, Ok, amigo, que le vaya muy bien. Muchas gracias. muchas gracias, que esté bien. Ahora Ya, estoy llegando a la parada para poder viajar a casa. vale, chao. Ya, cuídense, chao, chao.